Estamos viviendo una época especialmente difícil para todos los asuntos relacionados con la fe. La gente ya no cree en nada, ni siquiera en sí mismo, mucho menos en la existencia de un Dios. Por eso consideré necesario hablar un poquito al respecto de la fe. ¿Te interesa el tema? Acompáñame, quédate conmigo para ver qué es lo que dice la doctrina espírita al respecto. Tengo varios conocidos, amigos, amigas, que después de un descalabro en las creencias perdieron la fe. Yo misma pasé por ese trance hace como 2 años y es muy difícil sobrevivir la vida así, sin creer en nada. Es casi imposible, sobre todo cuando eres una persona que no encajas en el sistema, que como yo no encontrabas tu lugar en el materialismo, en el sistema materialista, y aparte tener estos conflictos con la fe sí te deja un poquito solo, un poquito a la deriva. Es muy duro. Yo lo que siempre les digo a las personas que pasan por este problema es que sigan en la búsqueda, que no se detengan, que no se cansen. Sé que a veces es difícil el sentirte quebrado por dentro y ya no creer en nada, pero si sigues buscando, tarde o temprano vas a encontrar algo que le va a dar paz a tu alma, que le va a dar tranquilidad, que le va a dar esa felicidad, esa seguridad de saber, de tener la certeza de que hay algo más allá que este mundo material. Entonces hay que seguir en la búsqueda. Es necesario encontrar esa paz para el ser humano, para poder vivir y vivir bonito. En el libro de los espíritus, en su pregunta 650, habla un poquito al respecto, solo que ahí usan la palabra adoración. Adoración a mí pues no me gusta tanto, como que en el contexto social que vivimos ahora la palabra adoración como que no va. En su momento, cuando fue escrito el libro de los espíritus, pues les resultaba perfectamente entendible. Ahorita yo preferiría, y con la disculpa a los espíritus, con la disculpa a Allan Kardec y con la disculpa a la doctrina, me gustaría sustituir esta palabra por fe, y creo que va más acorde al contexto de lo que vivimos hoy en día. Entonces la pregunta 650 del libro de los espíritus quedaría de esta manera: ¿la fe es resultado de un sentimiento innato o es producto de una enseñanza? O sea, va directo al punto, a lo que queremos saber, a esa gran cuestión alrededor de la fe. ¿Creer en Dios es un don con el que se nace, que ya trae la persona, o te lo heredan los padres, o lo construyes tú como persona? Esa es la gran pregunta que yo llegué a hacerme muchas veces cuando estaba en mi crisis. Antes de mi crisis de fe, cuando era atea, incrédula, me preguntaba eso, porque yo veía gente que tenía fe y decía, ¿cómo le hacen para creer? Yo quisiera, pero no puedo. Entonces me preguntaba, ¿la fe se nace con ella? ¿Es un don que viene de Dios? ¿Es un don con el que se nace? ¿O es algo por lo que trabajas? Esa es una pregunta que yo creo que muchos nos hacemos. Yo creo que también en algún momento ustedes también se la han hecho. Y la respuesta en el libro de los espíritus dice: la conciencia de su debilidad hace que el hombre se incline a quien puede protegerla. Repito, la conciencia de su debilidad hace que el hombre se incline a quien puede protegerla. O sea que cuando el hombre se da cuenta de su pequeñez en ese ejercicio de autoconocimiento, en ese ejercicio de ver quién soy, cuando nos dan estas crisis existenciales que nos ponemos a pensar en todas las cosas trascendentales de la vida y nos damos cuenta de nuestra pequeñez y vemos al mismo tiempo la grandeza de la creación, por fuerza tiene que reconocer que el universo le supera, el ser humano lo tiene que reconocer, que debe de haber algo superior, alguien que creó toda esta maravilla. Y entonces entra ahí la conciencia de que hay un Dios, ¿no? Eso nos quiere decir que tiene que haber cierto nivel de humildad en la persona que está haciendo este reconocimiento. Tiene que haber cierto nivel de humildad.
para poder creer en alguien superior. Si no hay este nivel de humildad, es imposible que haya la fe. El ser humano tiene que reconocer sus límites humanos y saber que hay algo superior. Por ese lado ahí nos va encaminando esta pregunta y esta respuesta de la 650 del Libro de los Espíritus. Y continúa con la siguiente pregunta, la 651, que nos dice: ¿hay pueblos desprovistos del sentimiento de fe? O sea, ¿hay pueblos en la historia? ¿Ha habido pueblos en la historia que no hayan creído en nada, en ningún Dios? O sea, ¿hay pueblos de ateos? ¿Y qué es lo que nos contesta? Nos dicen los espíritus: no, nunca ha habido pueblos ateos. Todos comprenden que por encima de ellos hay un ser supremo. O sea, que ponen esta necesidad de creer y de reconocer que existe un ser superior. Es una necesidad del ser humano para sentirse acompañado, para no sentirse solo, para sentirse con un propósito, para muchas cuestiones. Psicológicamente le podríamos encontrar un sinfín de beneficios el creer en alguien superior, digámoslo así, si lo quieren ver por el lado de la psicología, ¿no? Pero nos toca me llama la atención cómo nos lleva siempre este pensamiento de la humildad, de que la humildad siempre tiene que estar presente, y el reconocer la pequeñez como para que puedas abrir las puertas a la fe. O sea, la humildad como un valor clave que debemos tener los seres humanos. Porque ustedes han conocido, por ejemplo, a un ateo humilde, sin afán de criticar a nadie, solo en el ejercicio que estamos haciendo de comprensión de este proceso de cómo adquirimos la fe. Es que yo me pregunto esto, porque yo cuando he conocido personas ateas, y hablo también por mí cuando yo pasé por esta etapa, había una gran dosis de soberbia y de superioridad. Cuando yo cuestionaba todas las cosas de Dios y todo esto, siempre lo hacía desde un pedestal de autosuficiencia, de soberbia, de yo soy mejor porque no creo en esas tonterías. Así lo hacía. Y creía sinceramente que la gente que tenía fe, que creía en un Dios y en estas cosas eran personas inferiores. Lo admito. Y muchos de los ateos, no he conocido a alguno que tenga el rasgo de la humildad. Lo que nos indica que un corazón soberbio no se puede abrir al amor, ni a la humildad, ni por tanto puede desarrollar su fe. Tampoco un corazón adolorido, y esto lo digo por quienes en algún momento, no por falta de humildad, sino por otras cuestiones, se ha sentido traicionado, se ha sentido engañado en cosas sublimes y tan sensibles como es la fe en alguna religión, en algún conocimiento, en alguna doctrina. Este es otro proceso, no es por falta de humildad que lleguen a las crisis de fe. Eso es otra cuestión. La falta de humildad, más bien les digo, como con los ateos, ¿no? Ya comentaremos luego cómo sobreponerse a una crisis de fe, pero el que tiene una crisis de fe está en otro paso, está en otro nivel, porque sí, significa que ya se abrió, él ya tuvo fe, él ya creyó, él ya confió, solamente fue defraudado y está en un proceso diferente, en una crisis tratando de reencontrarse. Pero estamos hablando ahorita del que nunca la ha tenido, ¿no? Que ese es el que no ha aperturado su corazón ni ha hecho el ejercicio de humildemente reconocer nuestra posición en el universo. Es interesante, ¿no? Pero hablamos de ella, y ¿qué es en sí? ¿Qué es la fe? Si la definimos con una definición así de diccionario, pues la fe es un conjunto de creencias religiosas. Así de fácil, así de sencillo, es un conjunto de creencias religiosas que implica obviamente el reconocimiento de la existencia de un ser superior, o sea, de Dios. Ya cada religión le pone nombres, apellidos, estructuras, dogmas, formas de adoración diferentes, etc. Eso ha sido históricamente la fe religiosa, porque aquí en el Evangelio según el Espiritismo también nos hablan de una fe bien importante, que es la fe en mí mismo.
que a esta fe se asocian conceptos como la confianza, como la seguridad en mis capacidades personales para salir adelante, para resolver problemas. El creer en uno es tener fe en uno mismo, que es igualmente importante para que la fe religiosa. ¿Se acuerdan de aquella anécdota cuando el Maestro Jesús estaba con los apóstoles, que venía llegando el de un viaje, y llega una persona y se le acerca y le dice: es que sus apóstoles trataron de ayudar a mi hijo porque estaba poseído el muchacho? Y dice: pero no pudieron. Y sí, los apóstoles lo intentaron y no pudieron sacarle espíritu obsesor al muchacho. Y entonces el maestro rápido, él hace lo que hace y lo cura y lo deja perfecto. Y entonces los apóstoles le preguntaron: pero ¿por qué no pudimos, maestro? ¿Por qué nosotros no? ¿Y qué es lo que les dijo él? Por falta de fe. Por falta de fe. Y no es que no creyeran en él o en Dios. Lo que pasa es que no creían en ellos mismos. Eso fue lo que les dijo él. Y les dijo: es que hombres de poca fe, no creen en ustedes mismos. Por eso es importante también esta clase de fe en nosotros. Pero esa, creo yo, la vamos ganando a medida que pasa el tiempo, con las experiencias, con las circunstancias. Nos vamos haciendo fuertes en el día a día y vamos ganando esa fe en nosotros mismos, ¿no? La otra fe, la fe espiritual, la fe en lo divino, creo yo que es un camino de búsquedas y de experiencias también, pero tiene la diferencia que esa a veces basta un solo momento sublime para encontrarla. Basta un encuentro con algo, un suceso mágico en nuestra vida que nos detona todo y que nos encontramos con ella. La fe en uno mismo no, esa creo yo sí es más de trabajo, es más del día a día, de ir confiando en ti, de pequeñas victorias, de pequeñas derrotas que te van haciendo fuerte como ser humano, ¿no? Yo, como les comento, pues sí, en alguna etapa de mi vida fui atea, se los digo sin pena, porque pues es parte de mi historia, me dejó mi aprendizaje. Y yo desde niña tenía un presentimiento, yo de niña sentía que algún día me iba a topar con algo, con un conocimiento, con algo que iba a cambiar mi vida, que estaba como que a la vuelta de la esquina y que un día simplemente algo maravilloso me iba a ocurrir, y eso sería un antes y después. No sé más cómo explicarlo, pero lo sabía. Y eso fue el encuentro con mi fe, eso fue el encuentro con Dios, cuando acepté su existencia. Y en mi caso sí requirió de mucho sufrimiento, en mi historia sí requirió que la vida quebrara mi soberbia, que quebrara mi orgullo. Y eso se lo digo siempre a la gente soberbia, que las historias más duras, las pruebas más duras, están reservadas para los soberbios, porque la vida está diseñada para que tú aprendas las grandes lecciones que tienes que aprender. Y si la soberbia te está estorbando, la vida va a quebrar esa soberbia, te va a poner de rodillas para que puedas ver tu propia pequeñez, puedas aceptar y puedas voltear a ver al Padre. Y eso fue lo que a mí me sucedió, ¿no? La vida literalmente me puso de rodillas para que yo pudiera voltear a ver al Padre, porque Él siempre está, Él no abandona, es uno el que se niega a verlo. Y ahí, en medio de mi derrota, lo encontré, con los brazos abiertos, diciéndome: hasta que llegaste, te estaba esperando. Y a muchos de los que ahorita están pasando por esa crisis de fe o no tienen fe, eso es lo que les quiero decir, que ahí está. Ese momento sublime, cada quien lo vive de manera diferente, ese encuentro con Él, a su tiempo, no antes y no después. Y si no les alcanza esta vida, pues ya tendrán otra para tener ese encuentro. Pero si lo puedes hacer en esta vida, qué mucho mejor, ¿no? Por eso les digo, el encuentro de la fe
o en terminología moderna, llamémosle, porque luego el hablar de fe y de estas cuestiones a ciertas personas más modernas les molesta, es de que no, se oye muy religioso, se oye muy cuadrado, ya no me gusta. Bueno, entonces hablemos el despertar de la conciencia. El despertar de cada persona es un camino con obstáculos, con ramificaciones, con derrumbes, es un camino muy diferente para cada quien, y los ateos, desde mi punto de vista, creo yo que simplemente no quieren caminar ya ese camino. Simplemente dicen, ay, si Dios quiere que yo crea en Él, pues que venga aquí, que se muestre ante mí. Se sientan ahí en una gran roca en medio del camino, a veces estorbando a los demás que van pasando, a veces molestando a los demás que están en esta búsqueda valiente de su fe, porque es una búsqueda valiente. Y estos están molestando ahí, ¿para qué vas? Esto no existe, esto no es cierto, es que estás loco. Y en vez de ellos también meterse a la búsqueda, nada más se quedan ahí diciendo, pues se cruzan de piernas, se cruzan de brazos y dicen, o sea, que venga el jefe, que venga aquí a hablar conmigo y que venga aquí a demostrarme que existe. Y pues eso es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo vivir en el juicio exigiendo pruebas de todo, pero sin atreverte a vivir la experiencia del encuentro personal. Pero eso pues ya es de cada alma. Nos dice el libro del Evangelio según el Espiritismo en su capítulo 19 sobre la fe, que hay personas que les basta una pequeña chispita para creer, o sea, una cuestión de nada, y ya parece que la fe es innata en ellos, que nacieron con ella, que es un don, porque son espíritus muy evolucionados que ya aprendieron en otra vida y solo están reconociendo lo que ya saben. Si en cambio hay otros que pues todavía vienen un poquito atrasados y que les falta experiencia por vivir y que todavía no han hecho ese trabajo, y pues lo tienen que hacer en esta, ¿no? Como les digo, bueno, otra vida, no hay prisa, dice cuando quieran. También nos dice, y creo yo que en mi caso yo pertenecía a este otro grupo del que habla el Evangelio según el Espiritismo, que dice que hay incrédulos que no son tan incrédulos por ellos mismos, sino por la forma en que les presentan las religiones y las doctrinas. O sea que en el fondo yo sí quería creer en algo, yo estaba deseosa de creer en algo, simplemente que lo que me decían de las religiones como que no me cuadraba, ¿no? Conceptos como la fe ciega, como la abnegación, la renuncia al libre albedrío, o la renuncia al raciocinio, la renuncia a pensar y a cuestionar, que eso era lo que no me cuadraba de las religiones, que nada se puede cuestionar, que todo es así, te callas y obedeces ciegamente. Y creo yo que esa forma primitiva de religiosidad que tuvo su forma y su razón de ser por algo en su momento, es que ya fue, ya pasó, ya no satisface a nadie. Las necesidades espirituales que como seres tenemos ahora son diferentes, no podemos acallar la mente, no podemos acallar la opinión y estar nada más, como dicen las personas, ¿no? Como borreguitos siguiendo órdenes y lo que otros dicen, que ya necesitamos que nuestra conexión con Dios evolucione y sea diferente. No podemos estar nada más porque el sacerdote, el ministro, la persona en el poder dijo que se tenían que hacer así las cosas y nadie cuestiona, aunque la razón te diga todo lo contrario, ¿no? Te esté gritando ahí la razón, es que esto no me cuadra, es que esto no es así. Yo por lo menos nunca pude apagar mi mente, nunca pude dejar de pensar para creer ciegamente, y ese fue mi gran obstáculo para desarrollar una fe a una edad más temprana. Por eso el espiritismo me atrapó, porque aquí todo tiene lógica y todo tiene explicación, y eso es una maravilla, eso es una liberación para la mente. Que todo tenga una explicación lógica lo hace más maravilloso. Decir, si existe el más allá, si existe la reencarnación, si existe el alma, el espíritu, si existe Dios, si existen los hermanos de otros mundos, y todo tiene una explicación lógica que hace que mi mente descanse y se sienta afortunada, ¿no? Se sienta uno bien, empiezas a encontrar tus propias razones, tus propios porqués, tu propia fuerza, y vas ganando esa otra fe, la fe en ti mismo, vas ganando esa fuerza para ti. Y para ponérselos aquí en una forma visual un poquito más claro, todo de lo que habla esta lectura sobre la fe en el Evangelio según el Espiritismo, hice el siguiente diagrama.
Vamos a ver. La fe como nuestro punto central tiene dos vertientes, la fe personal y la fe espiritual, o sea, la que te tienes a ti mismo, y la fe religiosa. La fe personal es importante para la realización de nuestros objetivos, de nuestras metas de vida. Se apoya mucho en la fe espiritual, claro que sí, porque siempre da fuerza, da energía a poner tus pensamientos y tu confianza en lo divino, sin dejar de hacer lo tuyo, claro, porque no es dejarle todo a que lo haga el Creador por nosotros, hay que poner de nuestra parte. Yo hago lo mío, creyendo en mí, creyendo en Dios, y esta clase de fe sí que mueve montañas, nos dice el maestro, pero nos dice que mueven las montañas morales, los obstáculos energéticos, los obstáculos de carácter. Nos da fuerza, nos da ánimo, nos da claridad mental, nos da lucidez para vencer esos obstáculos y llegar a nuestros objetivos en la vida. Nos dice que la fe personal es una acción magnética. O sea, aquí en el Evangelio según el Espiritismo eso nos dice que crea una acción magnética. El creer en ti genera pensamientos tan poderosos que influyen en el éter, en el fluido cósmico, en el fluido universal, que lo dinamizan, cambian las propiedades de la materia y puede generar incluso sanaciones. O sea, por ejemplo, tú tienes fe en ti mismo, tú tienes fe en el Padre, tú tienes fe en que con amor y con caridad puedes cambiar las cosas, y vas y pones tus manitas en una persona y le das un pase magnético con amor, estás moviendo ese fluido energético universal para bien, y puede llegar a ser muy poderoso y puede llegar a obrar milagros de sanación, como le dijo el maestro a los apóstoles en esta historia que vimos, ¿no? Y está también la fe espiritual, la fe que se divide en fe ciega y en fe lógica, o sea, la fe religiosa y la fe razonada. La fe ciega es la que practican las religiones, que se vale de dogmas, de conocimientos preestablecidos, no analizables, no discutibles, o sea, que dejan de fuera el raciocinio, el pensar, no puedes cuestionar nada, porque no hay respuestas, solo te dicen pues son dogmas, son misterios, porque así son las cosas, así es, y ya no preguntes y nada más. Y solamente genera más dudas, más cuestionamientos al final, genera incredulidad, genera sospechas, genera insatisfacción mental al no poder explicarte a ti mismo estos sucesos, estos dogmas, al tener bases cuestionables que no se explican con ninguna lógica. Por eso exigen que creas ciegamente, solo porque ellos lo dicen que así es. Y no hay nada más que hacer. Suelen llevar este tipo de cuestiones al fanatismo y a veces a la violencia, a la volatilidad del carácter. Por ahí se dice que lo peor que puedes hacer es discutir con un fanático, porque un fanático jamás va a escuchar razones, no le interesan las razones. Así tú le muestras las evidencias de que el cielo es azul, si sus dogmas religiosos le dicen que el cielo es verde, pues él te va a decir siempre que el cielo es verde. Y si llegan a ser violentos por defender sus dogmas, porque no tienen tolerancia a la libertad del otro, no saben lo que es tener la libertad de pensamiento, de creencia, libertad de cuestionar, y lo ven incluso como peligroso que tú cuestiones estas cosas. Son almas primitivas con conciencia un poquito, digámosle, pues todavía en proceso, ¿no? Un poquito en unos escalones todavía más abajo en la conciencia, que se complacen en esta forma de espiritualidad, pues un tanto primitiva, prefieren que alguien les dirija, que les lleve por el camino para ellos no tener que preocuparse por más. Les es más cómodo que les digan qué hacer, qué pensar, cómo actuar, que les den, por ejemplo, una lista. Si haces todo esto, te vas al cielo, punto. Listo, ya está. Que ellos pensaran, ¿y realmente nada más por hacer esto? ¿En serio? ¿Y dónde hay un merecimiento, una evolución, un crecimiento espiritual? Nada, no. Yo aquí ya tengo todos mis requisitos y así voy a llegar y voy a tocar las puertas del cielo y así voy a entrar. Entonces es una cuestión
pues hasta cierto punto cómoda, pero es de conciencias que todavía vienen mucho en el proceso, que están todavía un poquito rezagadas, digámoslo así, sí, como no. Son seguidores fieles ciegamente, por tradición, porque así se los inculcaron y dicen es que así ha sido, así es y así va a ser. Para nosotros no hay cambio, no admitimos cambio. Dentro de su concepto de espiritualidad no entra el cambio, las cosas son así y ya. Y además siempre dicen sin falta, esta es la única verdad. Siempre argumentan que su verdad es la única y todos los demás están mal. Siempre, sin duda lo van a hacer. En cambio, la fe razonada, la fe lógica, está basada en hechos. Es una espiritualidad libre, con bases firmes, con pensamiento lógico, que responde preguntas, resuelve dudas, no las genera y por tanto da certezas y por tanto da fuerza. Te explica dentro de un contexto lógico de las leyes universales del amor todas las cosas. Te da ejemplos, te da testimonios, ves la secuencia de los eventos, tu propio razonamiento dice, sí, no, pues así sí lo entiendo, así sí lo creo. O sea, te ilumina, te abre el panorama mental, te hace crecer, te invita a la evolución de ti mismo y se siente íntimamente la certeza de que ahí es. Justamente ahí es. Nos dice el Evangelio según el Espiritismo que esta fe no cede, esta fe es inquebrantable porque puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. ¿Por qué así? Porque el conocimiento científico va avanzando y va encontrando cosas nuevas y curiosamente va apoyando esas verdades espirituales que ya se proclamaban. Algún día la ciencia va a comprobar, por ejemplo, la vida después de la vida, o sea, el más allá, la reencarnación, y la ciencia va a ir apoyando este conocimiento espírita que está basado en las leyes universales. En cambio, va a ir desenmascarando las antiguas formas de espiritualidad primitiva que se basaron en otros intereses que no fueron la verdad. Por eso es que dice el Evangelio, según el espiritismo, que el espiritismo puede mirar a la ciencia, a la razón, cara a cara en todas las épocas, sin importar los descubrimientos que se den, porque es un conocimiento que está basado en los hechos y en la verdad. Entonces, sí, la verdad, también vamos a decir verdad, es nuestra verdad y es la verdad, es lo que todos argumentan. La diferencia con el espiritismo es que somos tolerantes a los pensamientos de los demás, que dejamos que los demás se expresen y entendemos que es su proceso y que dentro de su proceso tienen su derecho a creer y estar ahí porque es la experiencia que están viviendo. No nos vamos a abocar a tratar de convencerlos y de jalarlos hacia con nosotros. No es lo que hace un espírita. Un espírita escucha al otro, respeta su forma de pensar y cuando le preguntan, entonces dice, mira, pues desde el espiritismo, como siempre les digo, desde la doctrina espírita las cosas se ven así y no tenemos que decir es nuestra verdad y es la única verdad y es la verdadera, porque la ciencia es la que va a ir apoyando cada vez más el conocimiento espírita. La ciencia va a ir dándole la razón, no tenemos que hacer nada. Como les digo que decía Divaldo una vez a un ateo, decía, lo más tonto que puedes hacer es ponerte a discutir con un ateo. Y dice, pero pues esa vez que ya lo enfadó el amigo ateo, le dijo, pues no crees en la vida después de la muerte. Pues mira, solo tienes que tener paciencia porque un día te vas a morir. Y ese día vas a descubrir si fue cierto o no, o quién tenía razón, ¿no? Por eso le llaman en el Evangelio según el Espiritismo, le llaman más elegantemente a esta cuestión de cuando discutes así con un fanático. Cuando discutes con un fanático que les digo que no les interesan las razones, sí te metes en problemas porque a veces ya nada más están creándote más problemas, ¿no? O de esas personas que les das una solución y ellos tienen 1000 problemas para esa solución. Entonces, dice, pues ahí como que se pierde el sistema. Dice, el espiritismo puede dar razones lógicas y claras y entendibles para muchas personas, menos para los fanáticos, porque ellos no quieren escuchar esas razones. Y le llaman, en el Evangelio según el espiritismo, le llaman de una manera muy elegante.
le llaman, es una oposición sistemática interesada. O sea que nada más están ahí dándole como para no perder, como para no ceder, ¿verdad? Pero es muy difícil entablar este tipo de charlas iluminativas con una persona fanática. Eso sí es complicado. La fe nos ayuda a vivir una vida bonita, digna de ser vivida. La fe nos llena huecos en el corazón y en la conciencia. Nos da un estímulo para seguir en los momentos difíciles. Porque se puede vivir una vida sin fe, pues sí, pero más bien sería sobrevivir. Y estoy segura que sería una existencia menos disfrutable y un poquito más difícil solo con el materialismo, ¿no? Así que hay que seguir edificando nuestra fe, hay que seguir fortaleciéndola con el estudio de esta maravillosa doctrina, la doctrina espírita, y continuaremos luego más hablando sobre la fe con este tema, que hay todavía más que decir y más que contar. Creo que por el momento ahí le dejamos, hay mucho que reflexionar, hay mucho que analizar. Ya saben, comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, pues aquí en los comentarios de YouTube o al correo espiritasinconstruccion@gmail.com. Y yo quiero aprovechar este momento para agradecer todos tus hermosos comentarios, todas sus palabras que de verdad alimentan mucho mi espíritu y me dan fuerza para seguir echándole ganas, que a veces es complicado con los tiempos modernos, con todas las obligaciones que uno pues en su vida tiene. Hay que hacer un espacio para dar el servicio al espiritismo en español, que siempre les hago esa invitación de compartir estos videos para ayudar a la difusión del espiritismo en español. Y pues aquí estamos trabajando. Yo solamente les digo que si les gusta lo que yo les platico, no es porque yo lo diga, es porque así de maravillosa es la doctrina y así de maravilloso es el mensaje que nos trajo el Maestro Jesús. Son sus palabras, son los testimonios de los espíritus, es el trabajo de los mediums de que psicografiaron esas grandes historias que yo les cuento. Yo solamente aquí les hago resumen y les platico de esta maravilla. No soy yo, es el trabajo de ellos. Todos sus agradecimientos los traslado para ellos, para el maestro, para los espíritus, para los psicógrafos, para los mediums, para todos los que han hecho crecer esta hermosa doctrina. Colaboremos con nuestro pequeño granito difundiendo todo esto. Platíquenle a la gente. Si la gente de repente no quiere ver un video porque se le hace muy largo, porque hay personas que no quieren ver videos, platíquenles ustedes de estas maravillas y dile: fíjate que yo sé de una historia donde un personaje ya muerto vino a contar lo que le sucedió, y vayan metiéndoles el gusanito de la curiosidad así tantito, sin ser demasiado invasivos. Un espírita, un verdadero espíritu, un buen espírita no hace eso, no es invasivo. Pero cuando comentas estos ejemplos, estos testimonios tan maravillosos de la doctrina espírita, la gente se queda con ganas de más y vamos despertando a la gente al amor, que eso es de lo que se trata. A mí por el día de hoy no me queda más que agradecer su compañía como siempre. Gracias a todos por estar aquí y les recuerdo que fuera de la caridad no hay salvación. Hasta la próxima.